Buenos días, ingeniero. Bien, buenos días a todos. Empezamos la clase de hoy. Les hago recuerdo de que esta mañana colgué el práctico número 5. A ver, déjeme, el práctico número 4, perdón, el práctico número 4 de economía para el día del examen. Es el enfoque cardinal, son 10 ejercicios que deben presentar el día del examen. ¿Cuándo vamos a definir la fecha? Estimo de que una vez que terminemos la unidad 5 que empezamos ahora, estimo que lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana, la unidad 5 para dejar para la subsiguiente semana la unidad 6. Entonces tenemos 2 semanas todavía para desarrollar las clases. Y en estas 2 semanas vamos a avanzar las 2 unidades que nos quedan pendientes. Cualquier pregunta acerca de ese práctico pueden hacer si tienen algo que preguntar. Bien, vamos a tomar 15 minutos más para que puedan ingresar el resto y después vamos a cortar el ingreso. Vamos a empezar hoy la clase teórica como siempre lo hacemos para iniciar el avance de esta unidad. Como podrán ver en la presentación de esta unidad se muestra un gráfico, un esquema donde se titula la unidad 5, teoría de la producción. A manera de aspectos generales se presenta el concepto de empresa. Es importante que de aquí en adelante en estas 2 unidades nos concentremos básicamente en la concepción de una empresa. Y la empresa se puede definir de diferentes formas. Una de las que están observando en la presentación es que una empresa que representa a un ofertante se refiere a una unidad técnica y económica que tiene como propósito fundamental la transformación de insumos, que también se llaman factores de producción, mediante la aplicación de, primero, la tecnología que debe tener toda empresa, y en segundo lugar, el know-how o conocimientos técnicos, no respecto al proceso de producción, y con un único propósito, como pueden ver, de ofrecer bienes y servicios a los consumidores. Desde ese punto de vista, las empresas van a ser diferentes desde su naturaleza misma, porque todas, sin excepción, tienen una determinada capacidad técnica y económica para producir bienes y servicios. Es decir, las empresas desde su propia naturaleza están clasificadas en los diferentes sectores que hemos visto en la unidad número 2, el sector primario, secundario y terciario. Desde el punto de vista de la actividad que realizan, estas pueden ser, por ejemplo, empresas extractivas, industriales, comerciales y de servicios. Sí, a su vez, esa forma de concebir de acuerdo a la actividad que realizan en extractivas, industriales, comerciales y de servicios, también se lo puede ver desde el punto de vista de su tamaño. En nuestra economía, en Santa Cruz y en Bolivia, van a existir empresas
grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Todas ellas, sin excepción, se las concibe como una unidad técnica porque utilizan tecnología y económica porque tienen la necesidad de hacer inversiones económicas, ¿no?, para que la empresa pueda operar. Y estas, cuando están operando, utilizan insumos o materias primas que a través del conocimiento y la utilización de la tecnología se pueden producir bienes y servicios. Las empresas, hemos dicho, que pueden estar clasificadas desde diferentes concepciones. La más común, la que se puede observar también en nuestro país, es aquella que muestra que las empresas, desde el punto de vista de la actividad que realizan, pueden ser empresas extractivas, pueden ser empresas industriales y empresas comerciales y de servicio. Con relación a las primeras, las empresas extractivas son aquellas que se dedican básicamente a extraer insumos o materias primas, como por ejemplo las actividades petroleras, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas, las actividades referidas básicamente a todo lo que implica la minería, que son eminentemente extractivas. Luego tenemos el otro sector grande, representado por empresas industriales, que son aquellas que transforman los productos extraídos de la naturaleza a través de un proceso de producción y generación de valor agregado. Se obtienen, en este caso, una serie de bienes o servicios. Y finalmente están las empresas comerciales y de servicios. Las empresas comerciales que se dedican a realizar transacciones de venta de productos. Las empresas comerciales son nexos o puentes entre la fábrica y el consumidor. Y finalmente están las empresas de servicio, que son aquellas que se dedican a brindar servicios a todos los tipos de empresas que hemos mencionado anteriormente, es decir, a desarrollar servicios intangibles en todos los ámbitos para la sociedad y por ende para las empresas. Todas las que hemos mencionado tienen como objetivo fundamental, cuando se organizan, de alcanzar ciertos objetivos, siendo el objetivo mayor el obtener un máximo beneficio. Es decir, las empresas de cualquier naturaleza que hemos mencionado tienen como objetivo número 1 maximizar su beneficio, o dicho de otra manera, maximizar su ganancia económica. Ese es el motivo para hacer una empresa. De lo contrario, si no generara utilidades o beneficios una empresa, nadie instalaría u organizaría una empresa. Y obviamente en ese marco, para poder obtener beneficios, ganancias, las empresas deben operar de una manera eficiente y eficaz. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta unidad. Vamos a analizar en 2 escenarios de producción de corto y largo plazo cómo deben operar las empresas para obtener estos objetivos. Por lo tanto, quisiera que en lo sucesivo, ustedes, cuando estemos hablando de la unidad 5, que es la empresa, el ofertante, tengamos presente, al igual que en la anterior unidad, el objetivo del consumidor era maximizar su utilidad tratando de minimizar su gasto. En este caso también el empresario, el productor, el ofertante tiene como misión, como objetivo, maximizar sus beneficios, sus ganancias, y para ello debe operar en un marco de eficiencia y de eficacia,
y qué es lo que precisamente vamos a analizar en esta unidad. Algebraicamente, el beneficio se obtiene, como ya conocen, varias veces hemos planteado, el beneficio total es la diferencia entre el ingreso total que obtiene una empresa menos los costos totales. A su vez, el ingreso total de una empresa se obtiene a través del producto entre el precio y la cantidad producida. Es decir, es una relación, ¿no?, que se obtiene a través del precio de un bien multiplicado por la cantidad producida. A eso le llamamos ingreso total. Y el costo total y la relación entre los costos fijos y los costos variables que tiene una empresa, y que lo analizaremos en la siguiente unidad. En este momento nos vamos a concentrar principalmente en estas dos variables que están con rojo y que representa el precio y la cantidad producida, bajo el supuesto de que esto se mantiene constante. Si esta variable en esta unidad se mantiene constante, para obtener mayor beneficio yo tengo que operar básicamente aquí. ¿Cómo la empresa puede, en este caso, obtener el mayor nivel de producción posible para que a través del producto con el precio se obtenga un mayor ingreso que los costos? Es decir, toda vez de que el precio es una variable que ya han visto que se determina en función a la oferta y de la demanda en un mercado de competencia, toda vez de que el precio, este precio, ustedes no pueden manipular, no pueden imponer un precio, el nivel de ingreso total máximo estará más dependiendo de la cantidad producida, que es una variable que sí puede manejar o puede de alguna manera orientar una empresa. El nivel de producción es una variable endógena de la empresa. En cambio, el precio es una variable exógena. Acuérdense de que en un mercado de competencia existen muchos ofertantes y muchos demandantes de bienes que no tienen la capacidad suficiente de imponer el precio. Por lo tanto, una empresa que quiere obtener el máximo beneficio, lo que tiene que hacer es tratar de maximizar su nivel de producción, que es una variable que sí puede controlar una empresa. Asimismo, podemos cerrar este análisis indicando que el objetivo de todo empresario, como ya sabemos que es obtener el máximo beneficio total, ¿no?, implica obtener un máximo nivel de producción a un costo dado. Asimismo, esta es la parte que vamos a ver en la siguiente unidad. Lo que se busca es incurrir en el mínimo costo para obtener un determinado nivel de producción. Entonces, esta es la unidad 5. En esta unidad 5 vamos a analizar esta parte y en la unidad 6 vamos a analizar la teoría de costos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas, seguimos. Bien. Una empresa, quiero que miren la imagen, se concentren en mirar la imagen. Esta es una imagen que representa a una empresa. Esta es una imagen clásica de una empresa, ¿no? Es una unidad de producción. Para que esta empresa opere, se requiere de factores de producción que están en la parte izquierda. Cualquier empresa, no solamente en el ámbito industrial que está haciendo referencia a esta, sino también este tipo de empresas. ¿Alguien podría decirme en esta segunda imagen qué tipo de empresa podría representarse con esta imagen? Una empresa de servicios tecnológicos. Pedro Enrique, ¿está en clase? Pedro Enrique.
Sí, ingeniero. Bien, me imagino que puede hablar, ¿no? Claro. A ver, quiero ¿qué tipo de empresa más o menos podría usted representar con esta primera imagen de acá? Una empresa que genera software, vende software. ¿Puede hablar Pedro Enrique? No. ¿Me escuchó, Inge? Si no puede hablar, escribe en el chat. Ingeniero está hablando. Sí, voy a escribir. No se Creo que escucha. no escucha. Creo que no escucha línea. Luis Camacho. Está en clase. Ingeniero, ¿se escucha? Bien. Voy a tomar una posición, a veces que es radical, pero Ingeniero. cualquier docente quiere que el estudiante participe para que la clase sea más amena. Así como ustedes se Ingeniero, ¿lo ponen escucha? tosudos para poder hablar, Ingeniero. Ingeniero. vamos a tomar nota de los que he preguntado a Luis No nos escucha, ¿no? Camacho y Pedro Enrique, y si por Ingeniero. desgracia llegaran a una nota Creo que no mínima escucha el ingeniero. Ingeniero. para pedirme un favor. No escucha. Voy a ser drástico en esto porque es algo que no se puede entender la poca participación que Ingeniero, tienen. Les están pide como hablando. favor a que hable, y lamentablemente no lo hace. Déjeme tomar nota. No nos escucha. ¿Escuchan? Ingeniero. No me están haciendo ningún favor. El querer que Ingeniero, no hagan nos que escucha. ¿No me escucha? participen ustedes un poco para poder Ya, pero contextualizar miedo. mejor una realidad, no es otra cosa, ¿no? No se escucha, Inge. Ingeniero, Vamos a Ya me lo- continuar, chicos. ingeniero, Activemos toda la cámara para que se dé cuenta. No nos va a escuchar, sino. Ingeniero. Voy a seguir nomás como caballo cochero recto y termino mi responsabilidad y para de contar. Ingeniero, No se le escucha, ingeniero. El tema anterior. Dale, que lo llame. Decíamos de que una empresa es un medio, un mecanismo que se dedica básicamente a producir algunos bienes y servicios, utilizando para ello un conjunto de factores de producción que generalmente están asociados con los tres clásicos que vieron en la unidad 2, tierra, trabajo y capital, que representan a todos los posibles insumos o factores de producción que puede una empresa utilizar. Ahora, esta empresa, a través de lo que decíamos, la tecnología que tiene, a través del know-how o conocimiento, realiza procesos de transformación de estos insumos o materias primas para obtener, como se ve en la imagen, para obtener bienes y servicios, que obviamente todos los productos, incluyendo los que desarrolla un ingeniero en sistemas, software, que son bienes intangibles, van al mercado, y el mercado es el que obtiene estos productos o demanda estos productos. Un segundito, hola. Bueno, ya, gracias. Hasta luego. hola, ingeniero. Hola. ¿Ingeniero no escucha o no? Estoy revisando por qué no sale el audio de ustedes. Déjenme ver un ratingo. Chat, permitir que cambies una reactivación inicial.
A ver, Pedro Arias, ¿puede escuchar? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho, ingeniero. ¿Usted me escucha? Nuevamente, Pedrito, a ver, hábleme. ¿Me escuchó? Sí, sí, le escucho. ¿Usted me escucha? Perfecto. Muy bien. Gracias, Pedro. Vuelvo a... ingeniero, Dígame, perdón. Pedro. Los dos compañeros que le preguntó, ellos respondieron. Yo respondí. Sí, a mí igual me preguntó, nos llamó la atención a dos compañeros y le hablamos, pero nuestro audio no le llegaba a usted, digamos. Ya, perfecto. Gracias, chicos. Hecha la corrección, no pasa nada. Volvamos al tema. Voy a continuar porque mi tiempo es medido y no quiero perder mucho tiempo. Estoy haciendo una clase de inducción a lo que ustedes quiero que piensen en lo sucesivo durante el desarrollo de esta unidad. Inducir quiere decir orientar más o menos a lo que vamos a ver. Por eso estoy insistiendo y por eso quería que también participen ustedes, porque de lo que ustedes se imaginen, más o menos va a depender cómo ustedes agarren las herramientas estas que vamos a analizar. Vamos a ver nosotros a una empresa como una unidad productora de bienes y servicios. Para que esta empresa opere, tiene que utilizar factores de producción. Los clásicos que hemos visto son tierra, trabajo y capital. ¿Para qué utiliza factores de producción? Para obtener bienes y servicios. ¿Sí? En este caso, la utilización de los factores de producción debe hacérselo en un marco de eficiencia y eficacia. Yo no puedo producir pantalones, no puedo producir camisas, no puedo producir azúcar si es que no hago un uso eficiente de estos factores de producción, incluyendo el tiempo. Lo mismo ocurre en el caso de esta segunda parte que les decía, esta imagen, esta primera imagen, obviamente la hice con el propósito de comparar dos procesos de producción de computadoras, sector industrial, y producción de software, obviamente el sector de servicios. Como podrán ver, ambos, una empresa industrial que fabrica computadoras y una empresa que desarrolla software, utiliza factores de producción. Aquí el elemento común, como podrán ver, son personas. Eso le llamamos recursos humanos. Otro elemento común son, acá vamos a ver herramientas que están utilizando para el ensamblaje de las computadoras, y aquí también estamos viendo como instrumentos, equipos. Y un tercer elemento que pueden ver aquí es infraestructura. Es el espacio donde están, en este caso, produciendo computadoras, y aquí también hay un espacio que se requiere para desarrollar software. Esa es la infraestructura. A eso le llamamos factor de producción. Por ejemplo, una empresa que desarrolla software, yo no puedo desarrollar software en el tiempo que yo quiera, sino en tiempos estándares que existen para desarrollar. Porque si fuera el desarrollo de software en cualquier tiempo, en meses o semanas, cuando se podría hacer en una sola semana, obviamente va a afectar directamente al precio. Eso sería un uso irracional del tiempo. De la misma manera, yo no puedo producir una mayor cantidad que requiero de chip, de partes, en este caso de una computadora, a las que me dice mi producción. Entonces, el tiempo, los insumos, las materias primas, la utilización básicamente racional de esos factores de producción posibilitan que las empresas obtengan mayores niveles de ingreso. De lo contrario, obviamente las empresas no generarían, en este caso, ingresos para obtener buenos niveles de utilidad. En consecuencia, voy a volver atrás. Ya sabemos que las empresas no solamente son aquellas que están con una imagen de una empresa industrial, sino también hay empresas de servicios. A nivel general, en esta unidad vamos a estudiar precisamente a la empresa como una unidad que se dedica, como dice acá, como una unidad que se dedica a transformar básicamente factores de producción. Y los factores de producción
clasificados en dos escenarios, en un escenario de factores fijos y en otro de variables. Este análisis de factores fijos y variables en un escenario de corto plazo también lo vamos a estudiar en un escenario a largo plazo, donde los factores no tienen condicionantes, como en este caso, que deben ser uno fijo y otro variable. En este análisis de largo plazo, todos los factores de producción son variables que se pueden modificar. Bien, en consecuencia, a la actividad que desarrolle tanto una empresa industrial con esta imagen y una empresa de servicios con esta otra imagen, le llamamos a todas las actividades que realizan ambas empresas, le llamamos actividades de producción, por cuya razón la producción es un proceso que realizan las empresas a través del cual ciertos bienes y servicios que se denominan factores de producción o insumos se transforman en otros bienes y servicios que se denominan productos. Por lo tanto, de aquí en adelante, la producción lo vamos a representar con una Q. Lo vamos a representar con una Q. Un minutito, por favor. A ver, un minutito. Bien, muchachos, va a disculpar una llamada inoportuna. Les decía de que de aquí en adelante, todo lo que haga una empresa, ya sea del ámbito industrial o de servicios, lo vamos a representar su actividad de producción con una Q. Que es posible que también en algún momento esta Q se convierta en una PT, ¿no? En lugar de utilizar Q, también podemos utilizar las iniciales solamente, como por ejemplo Q como sinónimo de producción total, que en algunos casos también indistintamente analizamos y que representa la cantidad que produce una empresa, tanto del tipo industrial como de servicio. Ahora, esto es lo que precisamente hace referencia a este segundo párrafo, cuando hablamos de que es importante resaltar el concepto de producción, hace referencia a la creación de bienes, como en este caso, y también a la prestación de servicios, como esta primera imagen. Ambos se llaman la actividad que realizan producción, con la diferencia que aquí la producción es tangible y la producción aquí es intangible. Las empresas que desarrollan software producen un bien intangible y las que producen, las fábricas, una fábrica de computadora produce un bien tangible. Ya saben el concepto de intangibilidad y tangibilidad que hemos visto cuando hablábamos de bienes y de servicios. Por lo tanto, los procesos de producción de bienes y servicios deben ser racionales. Si ustedes se acuerdan, el concepto de racional tiene que ver que desde la utilización del enfoque de la teoría del consumidor, las decisiones del consumidor son racionales, en el entendido en que como sabe que los recursos son escasos, particularmente el dinero,
a la hora de demandar, demanda aquellos bienes que le satisfagan en mayor proporción, no demanda cualquier bien. Busca los bienes que le proporcionen un mayor nivel de utilidad. Lo mismo un empresario. A la hora de tomar decisiones, todas sus decisiones de utilizar factor de producción deben ser racionales. Entiéndase por racionales al nivel de eficiencia que deben ser la utilización de los mismos. Es decir, como objetivo central, la utilización racional o la utilización eficiente y eficaz de los recursos o factores de producción le van a permitir minimizar los costos de producción a través precisamente del uso eficiente de los medios o factores de producción que utilice. Ahora bien, la función de producción, al igual que en la anterior unidad, cuando hablábamos de la teoría de la demanda del consumidor, las decisiones del consumidor se pueden representar a través de una función. Y obviamente también, a la hora de analizar la producción de una empresa, podemos representarla a través de una función de producción, donde precisamente van a estar todos estos elementos de la imagen. En una función de producción se representan de manera, a través de una función algebraica, que me muestra precisamente estas variables que están con imágenes acá de tierra, de trabajo, de capital y tecnología, representamos con una variable. La variable generalmente utilizada para representar, por ejemplo, a la tierra es una T. Y al trabajo, como también podríamos representar con una T o con una L, precisamente para que no exista una confusión. A la tierra la vamos a representar siempre con una T, al trabajo con una L, para no confundir, porque las dos empiezan con T, el capital con una K, no es que empiece el capital con K, empieza con C, pero son la simbología que se utiliza, y la tecnología con una T. Seguramente alguien dirá, y en capital no está tecnología. Si ustedes se acuerdan, el enfoque moderno de los insumos o factores de producción utiliza mucho el concepto de capacidad de innovación y tecnología. Hoy las tecnologías han tenido un efecto de irrupción, ¿no? Han provocado cambios irruptivos en la producción, de tal manera que hoy se constituye una variable muy importante. Sin embargo, en el enfoque clásico han visto que maneja solamente estas tres variables, ¿sí? Y implícitamente lo toman la variable tecnológica. Entonces, cuando representamos una función de producción, estamos pensando básicamente a la combinación de estas variables de tierra, trabajo y capital fundamentalmente. Y precisamente esa combinación de estos factores definen la tecnología, porque la tecnología es un nivel determinado de producción. La tecnología no es la misma la que utilizan las empresas, las grandes empresas, las medianas y las pequeñas o microempresas. Aunque utilicen estos factores de producción en forma común, el nivel tecnológico es diferente. Por lo tanto, una función de producción es una relación estrictamente técnica entre los factores de producción, tierra, trabajo y capital y tecnología, ¿no? Y que determinan precisamente esa combinación, un nivel de producción total de un determinado bien o servicio, y que representa, como dice acá, y que representa una tecnología dada, y que implícitamente además lleva métodos de producción técnicamente eficientes. Obviamente, a mayor tecnología, los niveles de producción van a ser mayores. Si bien la diferencia en cuanto al nivel tecnológico va a estar centrada fundamentalmente no tanto en la utilización de la variable trabajo y tierra, sino básicamente en la tecnología, que también de alguna forma esta tecnología está implícita acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de tractores con tecnología moderna, con GPS, con un conductor automático, cuando hablamos de utilizar tecnologías de software para administrar mejor las actividades agrícolas, para promover básicamente una mayor productividad,
¿no? Entonces, y el capital, que es esta parte amarilla, que son quintos o monedas, como le llamamos, que va incrementándose conforme obviamente las empresas producen más. En definitiva, una función de producción puede expresarse a través de una tabla, a través de una ecuación matemática o de un gráfico que también le vamos a llamar curva de producción, y que indica la cantidad máxima de producción que se puede obtener a través de un conjunto, a través de la combinación de un conjunto de factores de producción. En este caso, dada la tecnología, el conocimiento existente, además del conocimiento existente. Algebraicamente se puede representar de esta forma. Q, nivel de producción, va a estar en función de el trabajo, el capital, la tierra, las materias primas y en este caso, otros insumos que se puedan considerar. Lo más común, considerar los tres primeros: trabajo, capital y tierra. Bien, en el uso de los factores de producción, queridos alumnos, por las empresas, tanto en el ámbito industrial o como de software o de servicios, como empresas de software, se utilizan factores de producción fijos y factores de producción variables. Es decir, en este ámbito, que la actividad productiva empresarial generalmente requiere de una gran variedad de factores o insumos, como ser tierra, trabajo, capital, otras materias primas, tecnología, innovación, etc. Todos esos que acabamos de mencionar los podemos agrupar en dos grandes grupos que se llaman factores de producción fijos y factores de producción variables. Y que es importante considerar porque permanentemente las empresas en cualquier sector, ya sea de desarrollo de software o empresas industriales, van a tener que lidiar con estos factores de producción fijos y variables para administrarlos correctamente y generar lo que el empresario busca como objetivo central: ganar plata, obtener beneficios, obtener rentabilidades, rendimientos, como quiera llamarse. Le vamos a dar o más bien vamos a entender como factores de producción fijos a todos aquellos elementos que utiliza una empresa y que lamentablemente en un determinado periodo de tiempo no se pueden modificar. Los factores de producción fijos son aquellos que, como su nombre se lo está indicando, se mantienen fijos o constantes dentro de un proceso de producción. Es decir, son aquellos cuya cantidad no puede variar de inmediato, aunque así lo requiera el mercado. Y se refieren básicamente a aquellos recursos como se está indicando en la parte con negrita, denominados infraestructura, maquinaria, equipos grandes que utilice una industria. En algunos casos también la tierra es un factor fijo, el personal ejecutivo que gestiona o administra una empresa, así como también el know-how del conocimiento que se está utilizando puede ser considerado como una variable fija, y el personal de apoyo o el personal que está debajo del personal ejecutivo, siempre y cuando tenga contrato a plazo indefinido. En resumen, quisiera que todos acordemos de que vamos a entender como factores fijos a todo lo que implica la infraestructura donde opera una empresa, a todo lo que implique el capital que utiliza una empresa, a todo lo que representa maquinaria, equipo, herramientas, vehículos, a todo lo que implica personal ejecutivo y personal operativo a plazo indefinido. Todos estos elementos denominados factor de producción no se pueden modificar, al menos en un tiempo relativamente corto. Cuando hablamos relativamente corto, estamos hablando en un año.
no se puede modificar debido a que existe una serie de restricciones naturales. Por ejemplo, una industria azucarera, una industria aceitera, si quisiera ampliar su nivel de producción en un 20 o en un 30%, posiblemente no lo pueda hacer durante un año, porque implica desde, en este caso, la compra de los equipos que son equipos especializados, no pudiera hacerlo, además de que tendría que tener disponibilidad de capital para hacer la solicitud de compra. En muchos casos estos equipos no están disponibles como se pueden ver los vehículos, las camisas, los pantalones, donde existe en abundancia, uno va y lo compra. Realmente hay muchos equipos en la industria que son básicamente, se hacen encargo para que sean fabricados o producidos. Eso es un escenario real, no es algo ficticio. En la universidad, por ejemplo, no se puede incrementar el ingreso qué sé yo, si ingresan 7,000 de 20,000 estudiantes, porque tendría que la universidad construir más módulos. Y la construcción de un módulo mínimamente implica 2 a 3 años. En consecuencia, es una de las razones por las cuales en el análisis de la producción se pueden construir escenarios hipotéticos, y uno de ellos es el análisis precisamente de la producción en un escenario a corto plazo, como vamos a ver, donde existen básicamente insumos fijos. Pero también en la utilización de factores de producción podemos observar que hay factores variables, y que son todos aquellos que la empresa puede adquirir cuando así los requiera. Son aquellos los factores de producción variables son aquellos que la empresa los puede utilizar el momento que quiera, ¿no? Y que obviamente los niveles de producción van a estar fundamentalmente en función de estos factores de producción de los variables. Si la empresa quisiera aumentar mayores volúmenes de producción, tendría que hacerlo al menos en el corto plazo solamente contando con mayor cantidad de insumos variables, porque en el corto plazo es muy complicado, difícil modificar los factores de producción fijos. En consecuencia, los factores de producción variables pueden ser todos aquellos factores que pueden incrementar o disminuir una empresa cuando así lo requiera. ¿Y a qué se refiere? Al factor trabajo, al factor, en este caso, operativo de una empresa, que no está relacionado a plazos indefinidos o operadores de planta, como también le llamamos. También forma parte de los insumos o factores variables, todo lo que implica insumos y materias primas, personal eventual y recursos naturales para aumentar o disminuir la producción. En definitiva, existen dentro de los factores de producción utilizados por las empresas los factores fijos, que son aquellos que no pueden modificarse, aunque así lo requiera, en este caso, el mercado a una empresa. Aunque le diga que produzca más, sería difícil incrementar los volúmenes de producción. Por lo tanto, los niveles de producción no están en función más bien de los niveles de producción, los factores fijos. En cambio, el otro grupo está conformado por los factores variables, que sí son aquellos que se pueden modificar cuando así lo requiere una empresa, y que generalmente están relacionados a insumos, a materias primas, a servicios, tanto de energía eléctrica, tanto de servicios básicos, etcétera, que sí puede aumentar cuando así lo requiera una empresa. Muy bien. Entonces ya sabemos de que existen insumos fijos e insumos variables, que son los elementos que utiliza una empresa. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que desarrolla software, los factores de producción en el corto plazo fijos van a ser los equipos informáticos, va a ser la infraestructura y el capital de operación que tiene una empresa. Los factores variables va a ser el recurso humano. La actividad informática, la actividad de desarrollo de software se basa fundamentalmente en su trabajo en proyectos. Cada trabajo, cada aplicación implica un proyecto, por lo tanto la empresa puede contratar
técnicos, puede contratar ingenieros para ejecutar cada proyecto, termina el proyecto y hay una desvinculación natural. Es decir, es personal eventual. Ese, por ejemplo, es un factor variable. En cambio, la planta ejecutiva, el gerente y los jefes de área son factor fijo que la empresa no puede, en este caso, modificar, aunque cuando así lo requiera, al igual que la infraestructura y los equipos. En una industria que se dedica a la producción de azúcar, podríamos decir de que todos los calderos, toda la infraestructura, los equipos, la maquinaria que cuenta es considerada como fija, al igual que la infraestructura. Y el personal, el factor variable estaría centrado básicamente en el personal, que como ustedes conocen, todos los años se contrata personal eventual para iniciar los procesos de zafra. Estaría representada por los requerimientos de insumos, diésel, energía eléctrica, materia prima, caña, etcétera, que son los insumos variables. Bien, ahora, ya sabemos de que existen en los procesos de producción insumos fijos e insumos variables. A continuación vamos a analizar los procesos de producción en dos escenarios, de corto y de largo plazo. ¿No? Como habíamos comentado anteriormente, el corto plazo es un periodo de tiempo, no es igual que en administración. Me hablan si es que la explicación está entrecortada para conectar otro internet. Les decía de que los procesos de producción en una empresa se pueden estudiar en dos escenarios, en un escenario a corto plazo y en un escenario a largo plazo. El escenario de corto plazo es un periodo de tiempo que no necesariamente es igual que lo que se utiliza en el campo de la administración. El corto plazo 1 año, el mediano plazo 2 años y el largo plazo más de 3 años, 4 o 5 años. En economía, el corto plazo se define como el periodo en el cual una empresa puede modificar un factor de producción. Por ejemplo, si una empresa en el corto plazo puede contratar nueva maquinaria, nuevos equipos que lo estamos tomando como variables que son difíciles de modificar en el corto plazo, puede en este caso darle una mayor utilización de esos factores de producción. Me explico mejor. El corto plazo es un periodo en el cual muchas empresas difícilmente van a poder cambiar algunos factores, por el mismo hecho de que no existe en el mercado como una libre disponibilidad, o se requiere mucho tiempo implementar ese factor de producción, como es el caso de la infraestructura. Por lo tanto, para poder ampliar el nivel de producción en el corto plazo, lo único que se puede hacer es contar con un mayor factor variable. Desde el punto de vista algebraico, una función de producción de corto plazo está formado, o lo vamos a representar siempre, por una función Q igual a un FLK. Si ustedes se fijan, el factor variable capital está con un sombrero que representa que es el capital fijo. Es decir, los procesos de producción de las empresas en el corto plazo combinan factores variables, que es el trabajo, y factor fijo, que es el capital. Es decir, el corto plazo es un periodo de tiempo en el cual las empresas, al menos un factor de producción, no pueden modificar, como es el capital. En cambio, el otro sí. Y si quisieran aumentar o incrementar el nivel de producción, si yo quiero aumentar Q, lo haría solamente aumentando el factor variable. Por eso se dice que el factor variable está en función al nivel de producción. A mayor producción, mayor factor trabajo. En cambio, el capital, que se refiere a maquinaria, equipo, infraestructura, sería bastante difícil modificar, al menos en el corto plazo. El otro escenario que también vamos a analizar en la segunda parte es el largo plazo.
es un periodo de tiempo en el cual la empresa puede modificar cualquiera de estos dos factores de producción, tanto el capital como el trabajo. Es decir, no tiene ningún impedimento para que una empresa pueda contratar más personal, para que pueda construir más infraestructura, comprar nuevas maquinarias, es decir, hacer una reingeniería total de la empresa. Entonces, en el largo plazo, todos los factores de producción son variables. Por lo tanto, este periodo de tiempo debe ser lo suficientemente largo para que permita planificar la producción futura, donde se pueden realizar todo tipo de cambios en los factores de producción particularmente. Entonces, si yo quiero aumentar el nivel de producción, Q, puedo hacerlo incrementando el trabajo y el capital. Y producto de ello, en el largo plazo, yo voy a tener rendimientos de escala. Porque si yo aumento la escala de producción, el tamaño de la producción aumentando más trabajo y más capital, esos incrementos pueden tener efectos en la producción que se llaman rendimientos de escala crecientes, constantes y decrecientes, que lo vamos a estudiar ya en su momento. Hasta aquí, la diferencia que debe quedar claro es de que en la producción de corto plazo, el modelo utiliza solamente dos variables. Una variable fija, que es el capital, por definición, y el factor variable trabajo. De la misma manera, en el modelo de la producción a largo plazo, solamente se contemplan dos variables, que en este caso viene a ser el trabajo y el capital. Ahora, desde el punto de vista gráfico, cuando analizamos una producción a corto plazo, representamos en el eje de las X o de las abscisas el factor variable trabajo. Y no aparece el factor capital, porque se supone que hemos dicho cuando definíamos el factor fijo es aquel que es indiferente al nivel de producción, o la producción no tiene ningún impacto cuando se considera el factor fijo, es una constante. En cambio, cuando yo represento en un plano cartesiano de la producción a largo plazo, voy a utilizar las dos variables, trabajo y capital. Es decir, en el eje de las abscisas represento el trabajo y en el eje de las ordenadas el capital. ¿Por qué? Porque aquí es variable, entonces van a afectar al nivel de la producción estas dos. En cambio, aquí solamente afecta a la producción el factor trabajo. En cambio, el capital no, porque es considerado fijo. Por eso no aparece en el análisis. No está representado en este eje. Es una variable implícita. En cambio, aquí es una variable explícita en el modelo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Continuamos. Entonces, resumiendo, los procesos de producción que habitualmente se dan en un contexto real son el análisis, la producción en el corto plazo y el análisis y la producción en largo plazo. Cualquier actividad empresarial de bienes, servicios o de industria se puede analizar en estos dos contextos. Bien. Entonces empezamos analizando la función de producción a corto plazo con un factor variable. En este caso, el factor variable va a ser el trabajo y, como decíamos hace rato, el factor fijo será el capital. Esta pequeña función que está representada en la parte media nos muestra precisamente ello, que la función de producción a corto plazo la vamos a representar de esta manera. Bien. Cuando analizamos la función de producción a corto plazo, nos muestra básicamente que la actividad productiva está relacionada está relacionada a dos variables. Una de ellas, por el modelo, básicamente se refiere al factor fijo que no aparece en el análisis y el factor variable que sí está presente en el análisis. Y se supone que el factor fijo, capital, como habíamos dicho cuando definíamos la producción a corto y largo plazo, en la producción
a corto plazo está en función solamente de la variable, del factor variable. No, es decir, que el factor fijo no entra al análisis porque se supone que esto no va, es el mismo. Es un factor constante, más o menor nivel de producción. En cambio, el factor variable trabajo se puede incrementar cuando la empresa quiere aumentar Q. O si la empresa quiere disminuir Q, puede disminuir también L. Lo que no puede manipular es el factor capital. Por lo tanto, el nivel de producción, bajo este supuesto, se considera de que tiene un límite. Cuando yo analizo una función de producción donde uno de los factores es fijo, la producción va a tener una restricción. Y la restricción representa el capital. Yo no puedo producir indefinidamente la cantidad que quisiera. Hay un límite y ese límite en la vida real me determina el tamaño de la empresa. Este factor fijo me está determinando básicamente el tamaño. Cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Entonces, el tamaño de la tecnología es una variable que se mantiene constante y que en el corto plazo, al menos, no puedo modificar. ¿Qué pasa si esta empresa quiere aumentar el nivel de producción? Tiene que recurrir a contratar más trabajo, porque esto no puede modificar el tamaño. Decíamos aquí que las empresas, cuando clasificamos en empresas grandes o empresas medianas, y empresas pequeñas. No es la misma. Por lo tanto, en cualquiera de estas empresas la variable capital es diferente. En todo caso, en todas ellas, en las grandes y medianas, siempre se va a considerar como una variable constante. Por lo tanto, si una empresa quiere producir más de un bien o servicio, lo tiene que hacerlo solamente a través de cambiar, en este caso, aumentar o disminuir el factor variable trabajo. Sin embargo, las empresas tienen un límite y el límite me está definiendo el tamaño de la empresa. Por lo tanto, en el tiempo normal de producción de 8 horas, seguramente una empresa, como no puede modificar, tampoco va a poder cubrir más trabajo porque hay una cantidad determinada de equipos, de máquinas, etc. Sin embargo, si quisiera yo aumentar la producción en corto plazo, tendría que hacer turnos. Un día tiene 24 horas. Entonces, las empresas que tienen este problema van a maximizar su producción haciendo diferentes turnos. Obviamente, hacer turnos, por ejemplo, en la nocturno, ampliar otro tipo de horario fuera de lo común, que son los horarios de 8 a 12 y de 2 a de la tarde de 6, hacer otros horarios implica un mayor costo para la empresa. Entonces, es otro problema que debe considerar una empresa cuando quiere producir mayores niveles de producción, si los costos en otros horarios no tienen un costo mayor que los horarios habituales de actividad productiva. En todo caso, lo que nos interesa a nosotros analizar es precisamente que en el corto plazo, hasta un cierto nivel de producción, yo puedo ir contratando más trabajo. Hay un límite y ese límite me determina el capital. Llegando a maximizar el capital, yo voy a contratar más factor variable para aumentar la producción, pero con un determinado límite. No puedo contratar en forma indefinida el factor variable trabajo. Bueno, de acuerdo a la función de producción, visto de esta manera, Q, que representa la producción total máxima que se puede obtener de un bien o servicio utilizando combinaciones del factor trabajo, que es el factor variable, y el factor fijo capital. Por lo tanto, cualquier intento de incrementar la producción por una empresa en este periodo solo será posible utilizando
una mayor cantidad del factor variable trabajo. Lamentablemente el fijo no se puede manipular, no se puede modificar. En este contexto, cuando se está operando en un escenario de corto plazo, utilizando un factor variable y otro fijo, surgen tres herramientas importantes. Es decir, en los procesos de producción a corto plazo, es importante considerar tres aspectos fundamentales para determinar los niveles de producción óptimos que debe obtener una empresa en el corto plazo. De aquí en adelante, utilizando esta función, vamos a determinar, ¿no?, las combinaciones de producción óptima que debe obtener un productor racional, o las decisiones, concretamente, qué decisiones deberá tomar un productor para operar racionalmente en el corto plazo, cuál es el nivel de producción que deberá obtener un productor o una empresa en el corto plazo cuando tiene esta restricción de un factor fijo y otro factor variable. Esta respuesta la vamos a dar utilizando estas herramientas. El producto medio del factor variable trabajo. ¿A qué le llamamos producto medio del trabajo? En realidad el producto medio del trabajo viene a ser el grado de eficiencia de cada trabajador en un proceso de producción. Pero veamos primero el concepto. El producto medio del factor variable trabajo, que lo vamos a llamar PMEL, representa el nivel de producción que obtiene una empresa por unidad de trabajo utilizado. Es decir, mide el rendimiento de un factor trabajo utilizado y es igual al producto total dividido entre la cantidad del factor variable, L. Es decir, el producto medio, en otras palabras, me está midiendo el nivel de eficiencia de cada trabajador en un proceso de producción. Voy a suponer que una empresa produce, qué sé yo, 100 computadoras. 100 computadoras por hora. Y para ello utiliza 10 técnicos. Entonces el producto medio del trabajo va a ser igual a 10. ¿Qué significa 10? Es la capacidad de producción de cada trabajador en la empresa. Este es su nivel de productividad, 10 computadoras por hora. 10 computadoras por hora es la capacidad de producción de cada uno de los técnicos que forman parte de esta empresa. Sí, y precisamente el nivel de competitividad de las empresas lo va a obtener en el mercado manipulando fundamentalmente esta variable, la productividad media. La productividad media me va a determinar también el mayor número de unidades que va a obtener cada trabajador en un proceso de producción, o cada técnico, o cada dependiente. Algebraicamente, el producto medio lo vamos a obtener dividiendo la cantidad producida entre el número de trabajadores utilizados por la empresa. También algunos le llaman al producto medio como la relación producto-insumo, porque esto estamos hablando del producto y el insumo trabajo vendría a ser L. Por eso también se le llama la relación entre producto e insumo, la cantidad de producción obtenida por cada unidad de insumo utilizado en una empresa. La otra herramienta utilizada en el análisis de la producción a corto plazo es el producto marginal, que ya lo conocen cuando hablamos de la utilidad marginal. En este caso, cuando hablamos de la producción, hablamos del producto marginal. Esa es la diferencia. El producto marginal, en este caso del factor variable, porque es precisamente del trabajo, del factor variable trabajo que es que se analiza, conceptualmente se refiere al cambio o la variación del producto total cuando el factor variable trabajo L aumenta o disminuye una unidad y el factor capital se mantiene constante. Fíjense que aquí no aparece capital porque se supone, reitero,
que es una variable implícita y que está en el análisis de producción a corto plazo, pero esta variable no tiene un impacto porque está al margen del nivel de producción, porque es fijo. En consecuencia, el producto marginal, visto de esta manera, se mide a través del cambio de la producción total por el cambio en el factor trabajo utilizado por la empresa. Dicho de otra manera, me está midiendo el impacto que provocan en el nivel de producción los diferentes cambios en el trabajo. O también se puede obtener a través, para funciones de producción, a través de la aplicación de las derivadas. El producto marginal será en este caso la derivada de la producción total respecto a la variable trabajo, tomando en cuenta que el capital es fijo y la derivada de un factor fijo o de una constante es igual a 0. Entonces la única variable que quedaría sería el trabajo. Bien, el producto marginal del factor variable trabajo en el punto es igual a la derivada del producto total cuando se produce una variación infinitesimal en el factor variable trabajo. Por lo tanto, el producto marginal viene a ser la pendiente de la función de producción en cada punto. ¿Sí? Viene a ser la pendiente de la función de producción en cada punto. Hasta aquí me quedo solamente con la representación algebraica. El producto marginal lo vamos a tener a través del cambio en la producción como resultado del cambio en la cantidad de trabajo que la empresa contrate más para aumentar el nivel de producción, o como la derivada de la función de producción respecto al trabajo. Dicho de otra manera, el producto marginal también se entiende, por lo que hemos comentado acá abajo, como la pendiente del producto total o la producción total. El producto marginal también representa la pendiente de la producción total de una empresa. Bien, continuamos. Cuando utilizamos estas tres herramientas que hemos visto hasta este momento, la producción total, la producción media y la producción marginal, podemos construir, ¿no? Podemos construir un modelo. Este es el modelo. Podemos construir un modelo donde se incluyan precisamente a estas tres herramientas que hemos analizado hasta aquí. La producción total, la producción marginal y la producción media. En base al comportamiento de cada una de estas herramientas, el empresario en el corto plazo puede tomar buenas decisiones. O dicho de otra manera, a través del análisis de estas tres herramientas, se puede establecer y responder a la pregunta que me hacía hace rato. ¿Cuál es el nivel de producción eficiente que debe realizar un empresario en el corto plazo? ¿Qué decisiones debe tomar para maximizar su nivel de producción empresario en el corto plazo? Y la respuesta a estas interrogantes se pueden dar a través del análisis precisamente de estas tres variables, de estas tres herramientas, como también lo hemos llamado. Y vamos a analizar uno por uno y luego vamos a ver la relación entre ambas y en base a esas, los productores racionales pueden tomar decisiones correctas que impliquen llegar a su objetivo. Acuérdense que el objetivo fundamental es maximizar su utilidad. Bien, vamos a analizar primeramente la curva azul. Para representar la producción en el corto plazo se utiliza primero un plano cartesiano en el que en el eje de las abscisas se representa el trabajo y en el eje de las ordenadas se representa la producción total. Acuérdense que la producción total también se puede representar con una Q. Indistintamente representa Q. En el análisis de las herramientas del producto medio y producto marginal, acuérdense que hemos utilizado Q y esto también podría ser igual a la producción total dividido entre L. Y el producto marginal de la misma manera, ¿no? El cambio en la producción total como consecuencia del cambio
en la cantidad de trabajo utilizado. Entonces no hay mucho drama para poder representar de esas dos formas a la producción total. En el gráfico, en este gráfico, vamos a utilizar el término de producción total. Pero empecemos analizando precisamente por qué hay esta inflexión. Cuando analizamos la producción total en una empresa, fíjense que aquí no existe el capital, es una variable implícita, que no está presente como variable en este eje, en este plano cartesiano, donde el eje de las abscisas o de las X representa el trabajo y el eje de las Y la producción total. La curva azul nos muestra un comportamiento muy particular y parecido al comportamiento de la utilidad del consumidor que ya estudiamos. A medida que yo contrato unidades adicionales de trabajo, por ejemplo, L1, L2, L3, 4, 5, 6 y L6, el nivel de producción se incrementa progresivamente. Pues, es decir, una empresa en el corto plazo va a aumentar su producción cuando está operando con un insumo variable y un insumo fijo, va a aumentar su producción solamente contratando mayor cantidad de trabajo, hasta un cierto límite, donde está maximizando su producción total. ¿Y por qué tiene esta forma, esta curva? Porque estamos operando con un factor fijo. Entiéndase el factor fijo como maquinaria, como la infraestructura, los equipos que son necesarios para producir. Esta empresa solamente puede albergar hasta 6 trabajadores, no puede albergar más. ¿Qué pasa si contrata un séptimo, contrata un octavo trabajador, un noveno trabajador? La producción total disminuye. Y precisamente ese límite en la producción a corto plazo. Las empresas tienen un límite, no pueden producir en cantidades ilimitadas un determinado producto. Y su límite es precisamente su tamaño. Por eso las empresas, para definir el tamaño, se realiza primero antes un estudio de mercado. Yo no puedo instalar una empresa ilimitada que tenga una capacidad de producción ilimitada, estaría sobredimensionando. Normalmente el tamaño de una empresa se la define en función de una investigación del mercado para determinar cuál es la demanda insatisfecha y en base a esa demanda insatisfecha se determina precisamente el tamaño de la empresa. Y ese tamaño es no puedo demandar más 6 trabajadores por mucho que quisiera. Entonces una empresa va a maximizar su producción en este gráfico, analizando la curva azul, utilizando 6 trabajadores. Si quisiera contratar más, no debe hacerlo porque estaría disminuyendo la producción total. Eso implica que para la empresa es mucho más práctico despedir al 7º trabajador, despedir al 8º trabajador y despedir al 9º trabajador. Despachándolo, despidiéndolo, puede quedar maximizando su producción total. Entonces, ese es un primer elemento, que la producción aumenta progresivamente hasta un cierto límite. Unidades adicionales de trabajo, en lugar de aumentar la producción, hacen que la producción total disminuya. Ahora, el otro elemento interesante en esta curva son sus etapas de su pendiente. Si ustedes se fijan, este segmento, e inclusive hasta B tiene un segmento creciente, pero a partir de B tiene un cambio en la forma de la curva. Este cambio es producto precisamente de que a partir del 3er trabajador, los aportes de los trabajadores extra que contrata la empresa, el 4º, el 5º, incluyendo el 6º, hacen que la producción total aumente, pero aumente a un ritmo lento, cada vez menor, hasta llegar al nivel máximo. Lo que implica que la productividad media de cada trabajador antes de L3 van a ser altísimos, de L1, L2, e incluyendo inclusive hasta L3, van a tener productividades medias crecientes. Pero a partir del trabajador número 3, la productividad, la eficiencia de cada trabajador va a disminuir, como se puede ver aquí en esta curva
de café oscuro que representa el producto medio. Me explico. En el segmento creciente desde 0 hasta B, se puede ver básicamente que la eficiencia de cada trabajador se incrementa. Véase la curva café oscura. Hasta llega un límite que es el punto de inflexión, que también se le llama, o el punto del óptimo técnico. Este punto de inflexión define una nueva forma de la producción total, creciendo lentamente o a un ritmo decreciente. En consecuencia, nos muestra de que el empresario puede tomar decisiones correctas en este segmento largo, desde 0, B y C. Pero en ese segmento hay una decisión que es mucho más óptima que las otras. Veamos el caso del producto marginal. ¿Qué representa el producto marginal? En palabras claras, el producto marginal me está representando el aporte de cada trabajador extra que contrata una empresa. Si usted se fija, el aporte del primer trabajador llega aquí, el segundo trabajador llega al nivel máximo, y a partir del tercer trabajador su aporte cada vez es menor, llega a 0 y luego se hace negativo. En consecuencia me dice que la empresa, para poder maximizar su producción, debe contratar como máximo solamente 6 trabajadores, hasta donde su producto marginal sea igual a 0 y el producto total sea máximo. Si contrata más trabajadores, lo que está haciendo es de que su aporte sea negativo. Entonces, está gastando sin tener ningún efecto positivo en la producción total. Cuando digo producto marginal negativo, el aporte más bien es a que hace que la empresa tenga rendimientos de la producción decrecientes progresivamente. Entonces, un empresario racional jamás va a contratar el 7º, el 8º y el 9º trabajador. Los va a despedir. ¿Para qué? Para que se pueda quedar maximizando el nivel de producción. ¿Y por qué tiene que maximizar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué necesariamente debe llegar a ese nivel? Acuérdense que yo voy a obtener el máximo beneficio si y solo si el ingreso total de mi empresa es mayor al costo total. Entonces, para que mi ingreso total sea máximo, una vez restado el costo total, yo debo llegar a maximizar la producción. Acuérdense que el ingreso total de la empresa está en función del precio, que no puedo modificar, porque es una variable exógena, pero la cantidad producida sí, o la producción total. La producción total por el precio me determina precisamente que el ingreso total sea máximo. Bien, entonces, en conclusión, en la producción a corto plazo con un insumo fijo y variable, el empresario tiene límites para poder tomar decisiones correctas. Y esos límites están en función al comportamiento de sus curvas de la producción media del trabajo y la producción marginal. Cada uno tiene una explicación diferente. El producto medio me está mostrando el comportamiento de el grado de eficiencia de cada trabajador, que en este caso crece hasta un límite. Luego su eficiencia disminuye conforme va contratando la empresa más trabajadores. El producto marginal me está mostrando el aporte de cada trabajador extra. Ojo, acá dije el grado de eficiencia de cada trabajador. Y aquí me está mostrando en forma individual cuánto aporta cada trabajador extra que contrata la empresa. Y también a un principio es creciente. Hasta el segundo trabajador es creciente. Pero a partir del tercero, cuarto, quinto y sexto, el producto, el aporte de cada trabajador es decreciente. Eso no implica que la empresa deba dejar de operar antes de llegar al máximo nivel. Sabemos de que por fórmula, de que el empresario tiene que necesariamente llegar al máximo nivel de la producción total para que a través del precio también obtenga el máximo nivel de ingreso y a la vez obtenga el máximo nivel de beneficio. Bien, entonces hasta aquí se ve claramente de que el empresario, para tomar buenas decisiones, debe evaluar 2 cosas. Primero, el comportamiento de cada trabajador que contrata en cuanto a su rendimiento o productividad.
y el aporte en términos de aumento de la producción de cada trabajador extra, que como vemos acá cada vez es menor o es decreciente. Esta curva es decreciente y que afecta precisamente a este segmento que también es creciente pero a un ritmo lento. Esta curva que es creciente pero no es una creciente acelerada, sino es un incremento lento y es producto precisamente del comportamiento de la contratación adicional de cada trabajador. Hace que aumente la producción pero de manera lenta. Finalmente, los empresarios generalmente operan en el tramo, toman decisiones en el plano del rendimiento decreciente, en este segmento. Este es el segmento de toma de decisiones del empresario. Obviamente todo el mundo quisiera llegar a este nivel, pero desde el momento en que ya está operando en este segmento de rendimiento decrecientes, el empresario puede ir cubriendo sus costos y generando mayores niveles de utilidad conforme va aumentando o va llegando al máximo nivel de producción, porque obviamente esto va a aumentar. La producción total va a ir incrementándose, repercutiendo en el ingreso total y por ende el ingreso en mayores costos totales para que la empresa pueda obtener mayor nivel de beneficio o utilidad. Ahora, otro elemento interesante es de que, les decía, esto no está dentro del análisis, pero es una variable implícita que hay que tomar en cuenta. Visto de esta manera en este gráfico, voy a borrar para terminar, podemos analizar el comportamiento del consumidor en base a lo que nos dicen este gráfico en 3 etapas de la producción. Bueno, está más allá, lo vamos a ver después. Antes de llegar ahí es importante analizar este tipo de relaciones que a la postre nos dan señales para tomar buenas decisiones en una empresa. El comportamiento de cada una de estas variables que hemos explicado y que están refrendadas básicamente aquí. En el primer plano, se pueden ver de que desde el origen hasta el punto A del gráfico anterior, la producción crece a un ritmo creciente. Estamos hablando de este segmento, ritmo creciente de 0 hasta A, inclusive hasta B. Esto implica que ante incrementos del factor variable de trabajo, la producción crece proporcionalmente más. ¿Sí? Aquí, la producción total crece a un ritmo mucho más acelerado que el incremento, en este caso, de los trabajadores que voy a hacer que están representados en el producto marginal. Es un elemento muy interesante. A partir del punto B, denominado también punto de inflexión, donde la curva de la producción total cambia de forma, fíjense, después de tener un segmento creciente aquí, se hace una media campanita. A partir del punto B, también denominado punto de inflexión, la producción crece a un ritmo decreciente, es decir, ante incrementos unitarios del factor variable, la producción crece proporcionalmente menos que el trabajo y representa el tramo de los rendimientos decrecientes. Finalmente, podemos ver que el punto C, estamos yendo de izquierda a derecha. El punto C representa un punto donde la producción total es máximo y el producto marginal es igual a 0 y el producto medio es decreciente. El punto C representa el nivel de producción máximo que se puede obtener dadas las características del proceso productivo y también se denomina máximo técnico o el punto de maximización de la producción, el punto que debe todo empresario aspirar a llegar, porque a través de ello obviamente va a tener un mayor nivel de utilidad. A partir de ese punto la producción se hace decreciente. Si la empresa siguiera contratando el factor variable de trabajo, su producción total en lugar de aumentar va a disminuir. Sería ya gastos innecesarios que realizaría la empresa, porque si tendría que contratar más factor variable sería para aumentar la producción, pero dada la limitación del factor capital, esto no ocurre. Entonces, lo más conveniente para el empresario será despedir si es que ha contratado ese personal para mantenerse concretamente en el nivel máximo de utilidad, que es el punto C. Aquí no se prima el punto C. Por otro lado, podemos también observar las relaciones entre el producto total, el producto medio y el producto marginal de una forma muy
particular. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el producto marginal es positivo, el producto total está aumentando. El segmento positivo del producto marginal es esto, todo este segmento. Desde acá, todo este es el segmento positivo. Y en ese segmento positivo, evidentemente, la producción total se está incrementando. 2. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es nulo. Acá tienen. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es nulo o cero en este punto. Y finalmente, cuando el producto marginal se vuelve negativo, la producción total disminuye. Cuando el producto marginal toma valores negativos, la producción total disminuye. Obviamente, este segmento se puede eliminar, se puede disminuir, hacer de que la producción no disminuya en una empresa. Me quedo en el plano de maximización, retirando todo este personal que es innecesario. Esa sería una decisión óptima que tendría que realizar el empresario. Por lo tanto, esta situación se debe a que cuando se introduce un trabajador adicional, frena la producción y reduce la producción total o productividad. Por lo tanto, el producto marginal de ese trabajador será negativo. Por otro lado, el producto medio del factor variable, trabajo, que estamos hablando de esta curva de más tirado a un color de mostaza o café claro, a medida que se va contratando personal, hasta cierto punto aumenta la productividad o eficiencia de cada trabajador. Llega a un máximo, luego aumenta el producto medio o la eficiencia de cada trabajador conforme vaya contratando hasta este trabajador. Pero es el límite. Si contrato más trabajadores, si contrata la empresa más recurso variable, evidentemente la producción va a aumentar, pero el producto medio tiene ya una disminución relativamente todavía no determinante como a partir del punto C', donde ya la pendiente es mucho más inclinada. Si ustedes se fijan acá, todavía mantiene cierto nivel de eficiencia en este segmento donde va a tomar decisiones el empresario. El producto marginal del factor variable representa la pendiente, la tangente a la curva de la producción total y será creciente hasta el punto C. A partir de dicho punto será decreciente, llegará a un punto cero, ya lo hemos visto. Los productos medio y marginal de un factor variable son iguales en el nivel máximo de producción total. Me refiero precisamente a este punto. El producto marginal y el producto medio se igualan, ¿no? Cuando se llega cuando la producción llega a un nivel de crecimiento, de rendimientos crecientes. En ese punto se iguala el producto marginal. Otro aspecto interesante es de que cuando el producto marginal es creciente, la eficiencia de cada trabajador también es creciente. Cuando el producto marginal es decreciente o tiene pendiente negativa, el producto medio también disminuye. Entonces, esta relación es clave para tomar decisiones, para que entiendan que cuando el producto marginal, es decir, el aporte de cada trabajador es creciente, obviamente la eficiencia de cada trabajador va a aumentar. Sin embargo, cuando cada trabajador adicional que contrato aporta menos, su productividad también disminuye. Y eso se da precisamente en esta fase. Y finalmente, cuando el producto marginal toma valores negativos, está disminuyendo la eficiencia de cada trabajador. Bueno, eso decíamos acá, que los productos medio y marginal de un factor variable son iguales en el máximo del producto medio. A este punto se denomina el óptimo técnico y a partir de este producto, el producto medio del trabajo decrece más lentamente que el producto marginal. Si ustedes ven la pendiente, evidentemente el producto marginal decrece a un ritmo más acelerado que el producto medio. El producto medio tiene una disminución lenta, en cambio el producto marginal es más acelerado. Bueno, a este comportamiento particularmente del producto marginal, chicos, a este comportamiento
de disminución permanente después de cierto número de trabajadores, a medida que contrata más la empresa, a este comportamiento se le denomina ley de la utilidad marginal decreciente, que hace de que cada unidad adicional extra que contrata un trabajador cada vez, su aporte es menor al incremento de la producción. Cada vez aporta menos, aunque la producción total crezca a un ritmo decreciente. Es decir, esta ley indica que a medida que aumenta la cantidad del factor variable, mientras que permanece constante la cantidad del factor fijo capital, se llega finalmente a un punto en el que el producto marginal del factor variable decrece hasta tomar valores negativos. Esto significa que al aumentar el factor variable trabajo, luego de un punto máximo, se obtiene cada vez menores retornos adicionales en la producción total. Es decir, esta ley me dice de que cuando se deriva el producto marginal, la primera derivada del producto marginal va a ser siempre mayor a cero, ¿no? Y la segunda derivada del producto marginal va a ser menor a cero. Y precisamente esto sucede en el punto B y C, que es el punto donde el empresario va a tomar decisiones. Va a tomar decisiones en el segmento de rendimientos decrecientes, rendimiento de la producción decreciente. Bien, esto nos puede llevar al siguiente gráfico y con esto terminamos la próxima clase. ¿Sí? Bien, hasta aquí los elementos conceptuales y a la próxima clase podemos trabajar en la pizarra para hacer algunos análisis numéricos y posteriormente hacer ejercicios para poder explicar cómo toma decisiones el productor en una empresa, en una situación de utilizar factores fijos y variables que le hemos denominado corto plazo. Activen sus cámaras, por favor.